Actividad Historia, sexto A y sexto B. Profesora Natalia Villarroel. Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video de historia. Espero primero que todo que se encuentren muy bien ustedes en su hogar junto a toda su familia. El objetivo de la clase de hoy es comprender qué son los derechos humanos y cuál es la importancia de estos derechos para nuestra sociedad. Hablemos entonces de los derechos humanos. Pero primero, tenemos que saber qué significa un derecho. Así que definamos, ¿qué son los derechos? El derecho es una especie de ley, regla o norma que busca que las personas puedan llevarse bien dentro de la sociedad. Cuando hablamos de tener un derecho, significa que existe algo de la justicia que nos protege a todos por ser iguales ante la ley. Ahora ya sabes lo que es un derecho, así que hablemos sobre los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Scotties. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos.
Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices. Los derechos humanos hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo solo por pertenecer a la raza humana. Es decir, son las cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos sin pasar a llevar a otro ser humano. Estos derechos son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nos puede quitar estos derechos, sin importar nada. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido a ninguna esclavitud ni tortura, a poder expresarnos libremente, a tener educación, salud, trabajo, entre muchas otras cosas. Estos derechos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Estos derechos poseen distintas características. Por ejemplo, son universales. Esto quiere decir que son para todas las personas, sin importar dónde vivan, sin importar su religión, su cultura, su sexo, nada, son para todos. También son inalienables, es decir, que nadie puede quitarnos nunca ni restringirnos nuestros derechos, solamente en algunos casos donde la justicia así lo determine. Son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que todos los derechos son igual de importantes y que ningún derecho puede pasar a llevar a otro. Son todos muy importantes y se deben cumplir. En 1948 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU. Se dan 30 derechos que su fin es conseguir libertad, igualdad y paz para todos los seres humanos. Entre estos tenemos el derecho a la libertad, la igualdad, a la vida, a la no esclavitud ni la tortura, el derecho a la educación, a la salud, a participar democráticamente, a la paz, el medio ambiente, entre muchos otros.
Ahora ya sabes qué son los derechos humanos, así que es muy importante que tú los respetes.